Erkan Merik por fin rompió el silencio. Lo que se esconde detrás del distanciamiento con Asal Suba ha dejado a todos con el corazón en un puño, y no es para menos. Meses de miradas cómplices en alfombras rojas, veranos luminosos, publicaciones románticas y sueños que parecían apuntar a un compromiso, y de pronto, la nada. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de comenzar, si te gustan las historias que marcan la agenda del espectáculo, suscríbete y acompáñanos, porque hoy vamos a desentrañar, paso a paso, los detalles que han llevado a esta pareja tan querida a un silencio que ha encendido todas las alarmas. Lo que empezó como un romance de película se convirtió en el centro de atención de medio mundo. El magnetismo de Erkan Merik, con su porte de galán y una carrera en ascenso, se encontró con la sensibilidad y fuerza de Asal Suba, una actriz con un carisma que rebasa la pantalla. Entre viajes, premieres y una complicidad palpable, la narrativa pública de su amor se tejía con escenas de serenidad y risas íntimas. Era fácil creer que estaban destinados a un final feliz. Sin embargo, cuando las miradas empezaron a dejar de cruzarse en las redes, cuando el flujo de fotos se detuvo y la interacción cayó en seco, la ilusión comenzó a empañarse. La primera señal fuerte fue digital: dejaron de seguirse. En tiempos donde un gesto en redes puede equivaler a un comunicado, ese clic se percibió como un impacto sísmico entre sus seguidores. Poco después, llegó el golpe que nadie esperaba: la desaparición total del perfil de Instagram de Asal Suba. Su rastro, tan vivo días antes, se esfumó de la pantalla, y el vacío que dejó avivó una ola de especulaciones. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Una crisis puntual o un punto final? Antes de apagarse, Asal dejó un lastre emocional que muy pocos olvidaron. Subió una historia, la mantuvo por poco tiempo y la borró. Pero en Internet nada desaparece del todo, y sus seguidores la recordaron palabra por palabra. No citó nombres, no hizo acusaciones, no buscó el ruido. En su lugar, escribió un texto introspectivo, casi como si hablase consigo misma. Venía a decir que se debía una disculpa por haberse dejado para el final, por permitir que otros asuntos pesaran más que su paz, por subestimar lo que merecía, y que estaba aprendiendo a tratarse con la misma ternura con la que cuidaba a los demás. Un pensamiento sencillo, pero devastador por su honestidad. Para muchos, ese fue el verdadero parteaguas. Un reflejo de nostalgia y de límites que se aprenden tarde, aunque a tiempo para recomenzar. En paralelo al silencio de Asal, la reserva de Erkan se volvió más evidente. Quienes lo conocen bien saben que siempre ha sido muy celoso de su vida privada, que evita el escándalo y prefiere que hablen sus proyectos. Aún así, su relación con Asal había sido una rendija luminosa que permitió atisbar risas, abrazos y viajes. Por eso sorprendió tanto que, después de su última aparición pública, la distancia se impusiera. La imagen final que compartieron juntos data del 29 de octubre, una foto oficial durante una visita al Cabildo de Tenerife. Sonrieron, posaron como acostumbraban, dejaron una estampa institucional impecable y se fueron. Desde ese día, la cámara los perdió de vista. Si había dudas, se multiplicaron con la breve y tensa presencia de Erkan en un programa dominical italiano. La presentadora, Mara Venier, con la maestría de quien sabe leer silencios, le preguntó por su corazón. Erkan, impecable pero distante, evitó decir más de la cuenta. No hubo confesiones ni titulares incendiarios. Hubo gestos escuetos, respuestas calculadas y un aire de prudencia que, para los fans, gritaba más que una declaración. Y sin embargo, no hacía tanto que el propio Erkan había dejado entrever un paso decisivo. En una entrevista, ilusionado, habló de la posibilidad de formalizar la relación, de la idea de un hogar sencillo, de paz, de refugio. Aquellas palabras, en su momento celebradas, hoy conviven con la quietud incómoda de las redes vacías. Aquí nace la confusión. ¿Cómo conciliar el sueño de un compromiso con una desaparición digital y con miradas que parecen haberse apagado? Para entender la magnitud del silencio, conviene recordar el perfil de Asal. Actriz creativa, dueña de una elegancia que no necesita estridencias, se ha forjado un camino propio en la industria. Sus pasos profesionales han sido firmes, y sus decisiones, cuidadosas. No es de polémicas, no golpea la mesa por gusto, ni alimenta el ruido. Ella misma, en entrevistas pasadas, ha hablado de etapas de desgaste emocional cuando los ciclos personales se mezclan con la exposición, y de lo tentador que es esconderse cuando el ruido del mundo no te deja escuchar tu voz. Quizá por eso su retirada de Instagram no sea un gesto dramático, sino una manera de recuperar el silencio que cura. La duda, sin embargo, prendió como pólvora.
En foros, espacios de fans y cuentas dedicadas a la farándula, el mapa del rumor se volvió tan frenético como implacable. Hubo quien leyó la desaparición de Asal como un adiós, un portazo a una etapa. Otros, más cautos, insistieron en que precisamente su prudencia indica un deseo de proteger la intimidad. Y, por supuesto, no faltaron quienes prefieren ver el vaso medio lleno. Argumentan que la vida real no se vive en stories, que la pausa en redes puede coexistir con una reconciliación discreta. Los medios, dentro y fuera de Turquía, no tardaron en fijar la lupa. Italia, España y países del Medio Oriente, siempre atentos a las historias que cruzan fronteras, se hicieron eco de cada detalle, desde la foto en Tenerife hasta la entrevista contenida de Erkan. La narrativa se inclinó hacia el fin del romance, pero las declaraciones recientes de él, esas que elogian la sencillez, el hogar y la serenidad, ofrecieron un contrapeso. Tal vez el amor, cuando crece frente a millones de ojos, necesita resguardarse en un cuarto sin cámaras para volver a respirar. La historia, a estas alturas, abre 4 caminos. El primero, el más crudo, es la ruptura. Las señales en redes, el adiós temporal de Asal al mundo virtual y la sobriedad de Erkan frente a preguntas directas invitan a leer el silencio como desenlace. El segundo camino apunta a una pausa necesaria. Las agendas son crueles, rodajes, vuelos, eventos. A veces, el calendario anula lo que el corazón intenta sostener. El tercero habla de protección. Cuando ya has sentido el peso del foco, decides cerrarte un rato para sanar y pensar sin tener que explicarte. El cuarto escenario, el más romántico, es el de los planes postergados. El anillo que alguna vez se barajó puede seguir en el cajón, esperando el momento en que todo se alinee y la historia encuentre su compás. Y todo esto sucede mientras los fans se convierten en detectives de pequeñas señales. Una foto sin contexto, una canción compartida, un like que aparece y desaparece, una frase enigmática en una entrevista. Cada gesto se interpreta, se compara con recuerdos, se convierte en prueba para apuntalar teorías. La conversación no se detiene. En comentarios, espacios de debate y videos que enganchan con preguntas y suposiciones, la relación entre Erkan y Asal se mantiene viva, aún en la gráfica del silencio. Lo que golpea del texto de Asal, ese que algunos alcanzaron a guardar antes de que ella lo borrara, no es un reproche hacia nadie, sino un ajuste de rumbo. Cuando alguien escribe que está aprendiendo a medirse con cariño, a no priorizar lo que hace daño, lo que transmite es crecimiento. Y el crecimiento, casi siempre, viene con decisiones difíciles. De ahí que tantas miradas hayan visto en esa confesión un punto y aparte. Por su lado, Erkan parece haberse aferrado a la sobriedad que lo caracteriza. No es que ignore el interés público. Es que, con la serenidad de quien sabe qué batallas librar, deja que la ola pase. En tiempos de titulares veloces, su decisión de no alimentar interpretaciones puede verse como una forma de cuidar lo que de verdad importa. Si su ideal habla de hogar y quietud, probablemente sienta que cualquier ruido extra puede desordenar aquello que quiere ordenar. En este contexto, la fotografía en Tenerife adquiere un peso simbólico. Fue un acto oficial, un compromiso institucional, el marco perfecto para la última imagen juntos. Ahí, entre saludos y sonrisas medidas, se congeló un instante que hoy miramos como si buscáramos pistas en un cuadro famoso. Desde entonces, nada. Y el no haber nada dice mucho, aunque no sepamos exactamente qué. Por supuesto, hay quien sostiene que no hay caso sin confirmación. Que hasta que no haya una palabra contundente, no debe hablarse de final. Ese sector de la audiencia rescata los momentos felices, las señales de leve acercamiento que surgen en días imprevistos y la posibilidad de que la calma de hoy esté construyendo un mañana diferente. También recuerdan que las parejas reales, las que viven fuera del guión, pasan por procesos que no caben en un carrusel de fotos. La verdad es que esta historia ha puesto en evidencia la delgada línea entre el amor que inspira y el rumor que consume. Erkan Merik y Asal Suba han sido, sin proponérselo, protagonistas de una conversación global que a veces olvida que detrás de cada imagen hay personas lidiando con sus propias mareas. Hemos visto cómo una relación que comenzó en la luz de un verano se adentra ahora en un otoño introspectivo. Tal vez haya invierno. Tal vez primavera. No hay comunicado final, no hay confirmación de ruptura ni promesa pública de retorno. Lo que sí tenemos son signos. La retirada digital de Asal, la contención de Erkan, la excusa de agendas extenuantes y, al mismo tiempo, la memoria de un vínculo que conmovió a millones. El rompecabezas se arma con piezas que no encajan del todo, y quizás por eso la intriga no baja. Si algo nos deja esta pausa es una lección sobre límites. Las redes amplifican los amores, pero también las dudas.
Unfollow, unfollow, unsilencio. Cada acción se sobredimensiona, especialmente cuando el público se ha sentido parte del relato. Y sin embargo, los sentimientos verdaderos no caben en métricas ni en indicadores. La intimidad no es un feed. Por esa razón, sea cual sea el desenlace, hay que mirar este capítulo con respeto. Si el final llegó, merece ser llorado en paz. Si están en un impas, merece ser conservado lejos del bullicio. Y si lo que viene es un regreso, que la celebración no esté marcada por la presión, sino por la certeza de que ambas voces se eligen de nuevo. Con todo, no deja de fascinar cómo la combinación de pistas mínimas y una audiencia apasionada puede sostener una historia durante meses. La foto en Tenerife, la aparición incómoda en la televisión italiana, la historia borrada de Asal, el rumor de un anillo que alguna vez se contempló, la idea de un hogar sencillo, la calma que proclamó Erkan. Todo eso, mezclado, crea un caleidoscopio emocional en el que cada quien ve lo que desea. ¿Y tú, qué ves? ¿Crees que lo suyo se acabó o que el silencio es un pacto para sanar? ¿Piensas que la última palabra ya fue dicha sin palabras o que están tejiendo un regreso lejos del ojo público? Los comentarios, ya lo sabemos, se encienden cuando la intriga manda. Pero te propongo algo, que, al escribir, no olvides que hablamos de dos personas que, aun siendo estrellas, sienten como cualquiera. Nosotros seguiremos atentos. Si hay un gesto, si reaparece un perfil, si un proyecto los cruza en un set o en una alfombra, si la vida real decide hablar, aquí estaremos para contarlo con la misma cercanía con la que hoy intentamos leer entre líneas. Por ahora, lo único seguro es que Erkan Merik y Asal Suba han elegido la discreción. Y la discreción, en un mundo que corre, a veces es el acto más elocuente. Hasta aquí el reporte de hoy de escándalos de series turcas. Si te conmovió esta historia tanto como a nosotros, deja tu like y suscríbete, porque cuando el corazón del espectáculo late fuerte, queremos que lo escuches a nuestro lado. Y recuerda, entre los destellos de la fama y los silencios de la vida real, siempre hay una verdad que se asoma, aunque tarde, aunque en voz baja.